Seguramente recordarán la semana pasada, nos situamos en un momento bastante cumbre o importante con respecto a un antes a lo mejor y un después para muchos de los que seguían a Jesús en ese momento. Al final de Lucas capítulo 9 observamos que había estas personas y habían estos que estaban buscando seguir a Jesús por aquello que él podía ofrecer, por aquello que él estaba dando. De hecho, este pasaje del versículo 57 al versículo 62 de Lucas 9, lo estudiamos bajo tres encabezados en forma de pregunta que realmente nos ayudaban a ver esos obstáculos que hay en el corazón del hombre para poder ser un discípulo. Observábamos que había aquellos que estaban buscando seguir a Jesús en busca precisamente de un descanso, de una comodidad, de algo que pudiera ayudarles a estar tranquilos y posiblemente en una situación pues que les permitiera poder vivir su vida de manera tranquila. Vimos también que había aquellos que tenían sus prioridades un tanto establecidas de manera que no era Jesús el primer lugar, no era el evangelio, no era su palabra y su verdad, no era su llamado, el compromiso total a seguirlo, la prioridad. Estudiamos que un pasaje que posiblemente puede ser fácilmente sacado de contexto por algunos, las palabras de este hombre que dice: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Realmente lo que estaba detrás de esta frase no era un odio a su familia en el sentido de que, o un amor simplemente lícito, sino que iba más allá. Iba más allá de un sentimiento, sino que apuntaba a un interés por aquello que su padre le dejaría una vez que ya no estuviera. Es decir, sus prioridades estaban claras, él anhelaba y él buscaba aquello que su padre le iba a dejar una vez que él ya no estuviera ahí. No era simplemente un sentimiento o una amistad o un amor o, como le mencionaba, un odio, sino que se trataba de algo más, un interés egoísta. Y también vimos en la última conversación, corta conversación que tuvo Jesús con estas personas, que las convicciones de algunos también estaban un tanto equivocadas. ¿Por qué? Porque, como igualmente lo vemos ejemplificado en la parábola del sembrador, existen esa tierra, esos corazones donde una vez que crecen los espinos, una vez que comienzan los comentarios de otros, una vez que tú empiezas a prestar atención y a subirle al volumen a todas estas voces que a tu alrededor te están dando su opinión, pues empiezas a minimizar o posiblemente tu compromiso empieza a menguar. El hecho de regresar y despedirse de los de su familia, otra vez, no significaba un odio o un rechazo o un amor simplemente de sentimiento a su familia, sino que implicaba, como Jesús bien lo sabía y nos lo hace ver mediante las conversaciones y sobre todo sus respuestas, que el hecho de irse a despedir implicaba precisamente volver a prestar atención a todas estas voces, a todas estas opiniones que en su momento podrían socavar, desviar la atención de un discípulo, la atención de uno que aspira a ser discípulo. Dirán algunos, pues ¿quién se cree este que es, no? ¿Quién se cree este Jesús que es capaz o que simplemente así como así pide y demanda una entrega superior a todo lo demás? Podrán decir algunos, ¿quién se cree este Jesús? Porque tal vez algunos de los presentes les han presentado un Jesús que básicamente viene a suplir tus anhelos y tus deseos egoístas. Un Jesús que viene a suplir y a presentarte tu mejor vida, aquella que siempre deseaste tener. Un Jesús que tal vez venía como este genio de la lámpara simplemente a que tú repitieras con fe, como dicen algunos, algunas palabras y que este deseo se concedería delante de ti. Y ahora, no necesariamente hablamos de deseos egoístas y mundanos, sino muchas veces algo lícito, como lo puede ser una pareja, como lo que puede ser un buen trabajo, como lo pueden ser hijos. ¿Quién se cree que es este que ha establecido
una vara tan alta que demanda todo lo que somos. ¿Quién es este? ¿Quién, dirán algunos tal vez, quién es este que se cree que tiene el derecho a venir a establecer sus propósitos en mi vida, cuando soy yo el que tiene el mando? Y como lo veíamos la semana pasada también, yo soy quien establece los propósitos, yo soy el que baja o sube el estándar. ¿Quién es este Jesús? Quien establece estos requisitos y quien nos hace ver que para seguirlo debemos dejarlo todo. ¿Quién es este Jesús? Y un poco meditando el día de ayer en esto, es que antes de seguir en Lucas 10, y yo sé que sus boletines nos anuncian el inicio de Lucas, el estudio de Lucas capítulo 10, me gustaría que pudiéramos responder esta pregunta y hacerlo en un versículo clave que encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 35. Así que si tienen sus Biblias, les animo a que vayamos ahí a Juan, capítulo 6, versículo 35. Esta gente, estos hombres que habían sido abordados, estas respuestas que fueron dadas por Jesús, implican y demandan una entrega que no tiene un límite humano o establecido por el hombre, sino que implica una entrega total. Pues este Jesús es quien dijo, Juan capítulo 6, versículo 35, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Señor, en esta mañana te agradecemos tu paciencia para con nosotros y la bendición de poder estar juntos y estudiar tu palabra. Ayúdanos, por favor, a ser sabios, a ser obedientes, y rogamos que sea tu Espíritu, que sea tu palabra la que ilumine nuestro entendimiento y nos permita poder apreciar, valorar, asombrarnos ante tu majestad. En el nombre de Jesús. Amén. En esta corta declaración de nuestro Señor Jesucristo, en esta declaración de nuestro Señor y Salvador, encontramos dos requisitos indispensables en todo discípulo. Es una declaración que demanda dos requisitos indispensables en todo discípulo. Yo soy el pan de vida, implica un reconocimiento. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Implica una obediencia. Hermanos, en esta mañana vamos a estudiar cómo la declaración de nuestro Señor Jesús en Lucas capítulo 6, versículo 35, demanda de todo discípulo que le reconozcamos y que le obedezcamos. Pero debemos de prestar atención a sus palabras, a su mensaje. Debemos de apreciar y entender y contemplar su grandeza de manera que podamos saber y entender quién es Él. Yo soy el pan de la vida. Ahora, el contexto nos ayuda para poder ver lo que la gente pensaba. Y esto es muy importante, si tienen ahí sus Biblias. Vamos a poder entender primeramente el contexto donde estamos situados. Lo que la gente pensaba, que se identifica en cierta medida a lo que estudiamos la semana pasada. ¿Quién es esta persona? Bueno, para poder entender bien a la multitud, podemos estudiar el contexto y los versículos anteriores. Por ejemplo, en el capítulo 5 de Juan, podemos apreciar ahí el versículos 45 al 47, que ellos
habían puesto su esperanza, hablando de la multitud, habían puesto su esperanza en un personaje muy importante para los judíos. Y este personaje es Moisés. Jesús les dice, no penséis que yo os acusaré delante del Padre. El que os acusa es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creyeres o si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Primeramente, vamos a darnos cuenta lo que la gente espera, lo que la gente busca, lo que la gente piensa acerca de Jesús. Pero para poder entender lo que la gente piensa, nos damos cuenta que Juan, inspirado por el Espíritu, nos permite poder observar que esta gente realmente tenía su confianza puesta en Moisés. Su orgullo en la figura de Moisés. Ellos habían situado su confianza en Moisés, en un sentido, obedeciendo lo que los escribas, fariseos y autoridades religiosas les dictaban con respecto a la ley, pero no entendiendo que la ley realmente apuntaba a Cristo. Esto es reiterado en el versículo 31 del capítulo 6, porque de igual manera son la multitud, las personas, quien tiene muy presente aquello que Dios hizo a través de la mano de Moisés. Y es algo que Jesús precisamente viene a ayudarles a entender, a reprenderles en un sentido. ¿Tenía la esperanza de la vida eterna? Jesús les dice, examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellos entienden, saben, escuchan de la vida eterna, creen en la vida eterna en un sentido, pero no tienen bien cimentada en la palabra, en la escritura, su entendimiento de la vida eterna. Esta multitud tiene a Moisés como una figura de confianza, tiene en Moisés esta figura de orgullo, cree y entiende acerca, o creen y esperan en esta vida eterna. Pero de igual manera, vean conmigo el versículo 2 del capítulo 6. Le seguían a Jesús una gran multitud, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Eran multitudes que estaban deseosas de ver más milagros, interesadas en poder ver y observar y ser testigos de grandes señales. Grandes señales. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, versículo 4. Un evento sumamente importante para los judíos. Un evento que de igual manera apunta a esta liberación, a esta redención, a esta intervención divina. Cuando el pueblo estaba sumergido en esclavitud y dolor en Egipto. Esta alimentación de los 5,000 que vemos justamente en el capítulo 6, la lectura bíblica que tuvimos en esta mañana, es precisamente el único milagro que está presente en los 4 evangelios. Está presente en los 4 evangelios. Hay algo importante que los evangelistas, que los evangelios buscan presentarnos. Al recoger 12 cestas, vean ahí versículos 12 al 13. Al recoger las 12 cestas después del milagro se muestra. Pueden ver, observar ahí lo que sobró, y la gente entonces, versículo 14, al ver el milagro, al ver la señal, decir, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Ven en Jesús al profeta que había de venir. Si pueden ir conmigo rápidamente ahí en Deuteronomio, capítulo 18. Seguramente ya estarán familiarizados con este pasaje. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oirés. Un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos, versículo 18, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mande.
Hay una figura de un profeta que vendría, que había sido prometido, por supuesto, que hoy sabemos superior a Moisés, pero que el mismo Dios le había instruido a su pueblo que debían escuchar, que debían oír. Es por eso que esta figura de Moisés a lo largo de este pasaje empieza a ser reiterada. No sé si ya se dieron cuenta. Porque tenemos cerca la Pascua, mencionado por Juan. Tenemos, por supuesto, mencionado aquí al profeta. Tenemos en el capítulo anterior, justo en los versos anteriores, finales del capítulo 6, mencionado cómo la gente había puesto su confianza en Moisés. Y claramente aquí vemos cómo se va tejiendo una escena donde Moisés tiene que venir a escena. Una escena donde Moisés viene a tener un lugar importante, que en un momento más veremos, que realmente ese lugar importante es estar detrás de aquel que es superior a Moisés. Hermanos, intencionalmente vemos aquí cómo se va tejiendo un momento donde la multitud básicamente tiene que elegir. Seguir a Moisés, seguir cuidando, atesorando el orgullo religioso, o realmente venir y adorar al pan que descendió del cielo, aquel verbo divino. Su sistema religioso estaba siendo zarandeado. Era una especie de choque de trenes, si lo quieren ver así, una escena donde no puedes ir en dos direcciones, lo veíamos la semana pasada, no puedes tener lealtad con ambos. La gente realmente estaba ahí porque tenían ese deseo de poder ver las señales, de poder seguir siendo maravillados por lo que Jesús tenía que ofrecer a la gente. Pero el enfoque de la gente era su necesidad física. Y eso lo vemos en el versículo 27, ahí mismo del capítulo 6. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Esfuércense, trabajen, pero no por aquello que perece. ¿Por qué? Jesús les había dicho en el versículo 26, en verdad os digo que me buscáis, no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Hermanos, estamos básicamente unos versículos más adelante, donde nuevamente ahora Jesús les hace ver la intención de su corazón. Ustedes me siguen básicamente porque sus estómagos están saciados, porque ustedes están satisfechos, porque han comido, porque su necesidad, o más bien, lo que ustedes piensan que es su primer necesidad, ha sido saciada. Y es difícil de poder simpatizar con la multitud. Seguramente tú y yo, pues claro, leemos y decimos, ay, qué gente tan interesada, ¿verdad? Qué gente tan pecadora, qué gente tan engañada, ¿no? ¿Cómo no podían apreciar? Bueno, escudriñemos realmente nuestro corazón y nuevamente pensemos y meditemos y cuestionemos, ¿por qué? ¿Por qué es que tú, es que yo buscamos a Dios? Porque estamos en este lugar. Queremos que se arregle su solución en nuestros problemas, nuestro matrimonio, nuestro trabajo. Queremos una provisión, queremos una bendición, queremos algo nuevamente que puede ser lícito. ¿Es eso realmente lo que está guiando los intereses de nuestro corazón? Porque si es así, básicamente estamos siguiendo el mismo patrón que esta gente. La gente realmente, versículo 41 del mismo capítulo 6, murmuraban de Jesús. Y lo dice claramente Juan, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Murmuraban de Jesús por lo que había dicho, y lo cuestionaban.
¿No es este el Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Cuestionaban a Jesús. ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Murmuraban, dudaban de una manera tremenda. Vean ahí conmigo el versículo 29. Una vez que Jesús le dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Versículo 30. ¿Qué responde la multitud? ¿Qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Está bien, nos diste de comer, pero ¿qué con toda esta lista que tengo aquí? Esto es fuerte, hermanos, porque nuevamente nosotros mismos podemos caer en este engaño. En muchas ocasiones, de manera muy vana y ligera, la gente promete y dice, si Dios me hace esto, si esto y esto y el otro, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro. Con el pasar de los días, ese compromiso se olvida y la persona está de regreso en sus pecados, en su maldad. Porque pareciera que la persona dice, bueno, sí, pero es que le faltó cumplir con toda esta lista. Le faltó cumplir y saciar y cumplir todos estos deseos. Porque si quiere que yo le adore, si quiere que yo venga a la iglesia, si quiere que yo me rinda ante Él, pues dando y dando. Qué blasfemia y qué tristeza. El poder llegar a pensar en tener un diálogo con el Dios del universo en esos términos, en términos humanos. Esta gente acababa de ver señales, por supuesto que las acababa de ver. Esta gente había visto señales y obras, por supuesto que sí. Pero no estaba satisfecho, porque nunca es suficiente. Y porque tú y yo sabemos que nuestro corazón difícilmente es saciado a través de lo que este mundo ofrece. Siempre quiere más. Y es por eso que el evangelio y el egoísmo y el orgullo no pueden ir nunca de la mano, pues lo que este mundo ofrece es todo aquello que realmente se opone a lo que el Señor da. Pero no quiero que perdamos de vista, hermanos, que estamos aquí viendo y apreciando la perspectiva humana, la perspectiva de la audiencia, la perspectiva, la óptica de las personas que habían visto las señales, que habían visto los milagros, que habían sido enseñados en un sentido por ya un tiempo y continuaban con sus dudas y con su arraigo al sistema religioso judío de aquel tiempo. No creían en Él. Estaban ahí porque estaban interesados por lo que les iba a dar, exactamente como sucede hoy en día. La gente llega a la iglesia, básicamente, como en un sentido, creyendo o pensando que le están haciendo un favor a Dios. Es una pena, es una tristeza. O querer complacerse con alguien más. La gente no estaba saciada, la gente quería más, la gente deseaba ver más. Jesús les dice, versículo 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Esta escena que ha sido tejida y presentando a Moisés en un primer plano, rápidamente, a la voz de Jesús y su instrucción, nos recuerda y nos dice, Moisés no va aquí. Moisés tiene que ser retirado de sus mentes y debe ser puesto el Dios del universo, el Dios de Moisés, el Dios que es quien provee lo necesario para los suyos. En un sentido, lo que la gente pensaba, en lo que la gente se aferraba, lo que la gente anhelaba, lo que la gente realmente estaba buscando, estaba situado en una figura, en un ídolo que ellos mismos habían puesto. Ahora ustedes dirán, pero ¿cómo que un ídolo de Moisés? No habíamos leído ni visto nunca que hubiesen hecho un ídolo de barro con la figura de Moisés. No, hermanos, no necesita ser de barro, no necesita ser físico para que se convierta en un ídolo.
Simplemente con que tenga el primer lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones, cualquier cosa que no sea Dios es un ídolo. La perspectiva humana busca aprovechar, busca saciar su necesidad y busca seguir a lo que viene. Y tu confianza y tu paz se sitúa en que este negocio salga bien, en que mi relación con esta persona esté bien, en que yo pueda estar ayudando a los que no tienen, en que yo pueda estar dedicando tiempo a mis hijos, el que yo pueda estar dedicando tiempo a mis padres, el que yo pueda estar visitando a un enfermo, el que yo pueda estar haciendo, y empezamos a situar ciertos ídolos que no queremos que nadie nos toque, que nadie nos los ofenda, que nadie los mueva de su lugar, porque ahí están en un lugar sumamente preciado en nuestros corazones y no queremos que se mueva nada. Es más, deseamos continuar viviendo bajo esa misma perspectiva. Siempre. Porque eso es lo que trae, entre comillas, paz en el corazón del hombre. Y se convierte después en una casa porque sabemos que no es suficiente. Se convierte tal vez otra vez en un anhelo lícito, como algunos llegan a decir, yo quiero construirle una casa a mis padres, yo quiero construir una casa para mis hijos, guardar un patrimonio. Y se convierte en una obsesión al grado de que no pasamos tiempo en nuestras prioridades, esposa, familia, hijos, sino que estamos situados en este ídolo que es poder trabajar y acumular. Bueno, en palabras de Salomón en Eclesiastés, para que venga uno necio, uno después de nosotros y lo malgaste todo. Pero bueno, finalmente ese es muy interesante lo que leemos en Eclesiastés, ¿no? O sea, la vida debajo del sol. Un ciclo que se repite. No hay nada nuevo bajo el sol. Y el corazón del hombre se afana y sitúa y pone en primer lugar en su vida todo esto que tanto aprecia y que tanto desea. La perspectiva humana, nuevamente, hermanos, busca poder ser saciado, busca poder guardar, busca poder atesorar todo aquello que le trae placer. ¿Qué dicen las Escrituras acerca del pan? Porque si bien es cierto, la gente está deseando y anhelando el más señales y más milagros, Jesús viene y dice, yo soy el pan de la vida. ¿Qué es lo que las Escrituras nos mencionan con respecto al pan? Porque claramente podemos observar que ellos tenían esa referencia del maná. Otra vez, Moisés en escena. Otra vez, esa imagen de aquello que ellos atesoraban, el maná del cielo, el pan que descendió del cielo. Ellos tenían presente que algo más grande que eso, pues no podía existir. Y creo que ahí van cayendo ya la imagen y las prioridades de estas personas. ¿Por qué se convierte en una bendición el pan? Bueno, la verdad es que desde Génesis capítulo 3 podemos nosotros observar que en cuanto a la sentencia por el pecado, a Adán específicamente se le dice, maldita será la tierra por tu causa. Versículo 17 del capítulo 3. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirá, comerás de las plantas del campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El pan se convierte en una necesidad básica del hombre, y como parte de la maldición por el pecado, la consecuencia por el pecado, el hombre es llamado a trabajar y a sudar y a esforzarse y a desgastarse por el pan. El sudor de tu rostro es el contexto de una maldición. Un poco más adelante nosotros nos damos cuenta y seguro ustedes recordarán a Melquisedec, pues en nuestra serie en Hebreos, Pastor David ha estado mencionando precisamente a Jesús como sumo sacerdote del orden de Melquisedec, quien aparece en el versículo 18 del capítulo 14, y en el contexto de una bendición, en el contexto de bendición, es Melquisedec, el rey de Salem, que saca pan y vino y bendice a Abraham. Bendice a Dios. Bendito sea el Dios Altísimo. Y le dio a Abraham el diezmo
de todo. Eso lo vemos ahí en Génesis capítulo 14. Así que el pan viene a situarse en un contexto, por supuesto, de una maldición y una consecuencia a raíz del pecado, lo cual todos nosotros hasta el día de hoy somos llamados como varones a poder trabajar y sustentar y proveer para nuestros hogares, y de la misma manera en un contexto de bendición donde Melquisedec aparece y es precisamente lo que presenta: pan y vino. Y esto interesante, ¿no? Porque lo vemos antes, por supuesto, del establecimiento de todo el sistema sacerdotal que vemos más adelante en el Pentateuco. Pero Cristo es llamado sacerdote según el orden de Melquisedec, Hebreos 7, pagando los pecados una vez y para siempre, Hebreos 7:27. Y cuando Jesús les hace ver y trae esa referencia del pan, inevitablemente en la mente de aquellos que entienden y que saben y que conocen las Escrituras, viene a su mente, pues, es esto por lo que trabajamos, es esto por lo que buscamos. Por eso es que cuando Jesús también les hace ver y les dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto, ellos inevitablemente piensan otra vez en esos momentos tan apreciados por ellos de Moisés liderando al pueblo. Ya no tenían que trabajar, ya no tenían que sudar, ya no tenían que desgastarse, pues el pan empezó a descender del cielo. Dios es quien estaba permitiéndoles poder disfrutar de una bendición, pues inédita. Éxodo capítulo 16, versículos 2 al 4. La congregación murmura contra Moisés y ellos deseaban y decían: hoy en Egipto comíamos hasta saciarnos y ahora nos han traído al desierto para matarnos de hambre. Ingratitud. El Señor dice a Moisés: he aquí haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Pan del cielo. Su único trabajo va a ser obedecer las instrucciones con respecto a lo que tienen que hacer con este pan. En el Salmo capítulo 78, este pan del cielo es identificado también como pan de ángeles, como comida del cielo, como realmente una bendición. Hermano, ¿puedes creer qué señal estaba teniendo este pueblo? Porque ni tú ni yo hemos visto algo similar. Por eso es que la gente, la multitud ahí en el contexto de Juan capítulo 6, pues en un sentido se jactaba de que sus padres habían visto y habían comido y habían probado este pan que descendió del cielo, el maná en el desierto. Para ellos eso era el motivo de orgullo, el motivo de mayor satisfacción, de poder saber que estaban firmemente en la verdad. Sus padres habían sido alimentados con este pan. Habían comido esto. Pero Jesús les dice en el versículo 32, regresando a Juan: en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Este es el pan de Dios. No es eso que ustedes vieron. No es eso de lo que ustedes se jactan que sus padres comieron. Es algo que va más allá. Es algo que trasciende. Lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Cómo les hace ver lo mismo. ¿Por qué? Porque esta gente se jactaba de haber recibido, de que sus padres habían recibido este pan, pero inevitablemente volvían a tener hambre. Y como Jesús se lo hace saber a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, inevitablemente volvían a tener sed. Al beber del agua, al comer cualquiera de estos beneficios físicos, los cuales tú y yo observamos en esta tierra. Ahora, esto de manera muy clara lo podemos ver en muchos ámbitos de la vida. Porque a veces simplemente nos situamos en la necesidad del hombre con respecto al pan y al agua.
Pero creo que en cada uno de nosotros y en nuestros diferentes contextos y a lo largo de nuestra vida hemos podido observar eso. Por más cuidada que esté la ropa, en algún momento ya no es suficiente. Las modas cambian y al parecer también nuestras necesidades. Y hay que estar renovando el closet, renovando el auto, renovando la casa, renovando. Y no necesariamente porque se gasta o porque se malgasta, y no necesariamente mejorar lo que ya se tiene, sino más, otro. La mente del hombre no encuentra esa paz y ese contentamiento en lo que tiene ahora. Nunca es suficiente, tenemos que estar pensando en algo nuevo. Desafortunadamente eso va enmascarado de un egoísmo y un orgullo muy marcado en nuestra sociedad aquí en Monterrey. El ser emprendedor y el estar buscando nuevas oportunidades de negocio parece que sitúa más a la persona en una búsqueda inalcanzable por aquello que le pueda hacer feliz. Una falta de contentamiento. Y esto, hermanos, es precisamente porque no está saciada la persona, porque no tiene lo necesario, porque no tiene lo suficiente. Regresando a la semana pasada, por eso es que esta gente lo que estaba buscando al acercarse con Jesús era esa comodidad, era estar viendo las señales, recibiendo la bendición, era poder estar quedando bien, pues, con uno y con otro, el poder quedar bien en la opinión de los demás. El poder obtener el beneficio económico que tal vez me podía dejar una herencia, el poder recibir el beneficio económico y tenerlo como primer lugar, como una prioridad, que todo lo demás se mueve alrededor de eso. Yo te sigo, Jesús, pero primero tengo que hacer esto. Es muy importante, muy importante. ¿Cómo somos capaces de decirle al Dios del universo qué es más importante? Y me dirán ustedes, yo nunca he dicho algo así. Seguramente no lo decimos con nuestros labios, pero ¿qué es lo que habla nuestra conducta? Somos tan egoístas y somos tan orgullosos que ni siquiera somos capaces de poder mostrar ese amor sacrificial por los nuestros. Y eso se deja ver en muchas etapas de nuestra vida. Y eso lo escuchamos en muchos testimonios de personas. La infidelidad es un claro ejemplo. ¿Por qué? La gente, el hombre o la mujer, cualquiera de los cónyuges, no está contento, no está saciado, no encuentra esa paz y ese descanso. Y no es capaz de, por amor a sus hijos, ni mucho menos por amor a su cónyuge, poder negarse el placer. Prefiere destruir un hogar de manera egoísta y buscando sus propios intereses por encima de aquellos niños que tanto dice amar. Ese es el corazón del hombre. No es sacrificial. Está en búsqueda de su propio placer. Lo que quiere es su propio ser saciado y recibir eso que siente que le hace falta, que nada más piensa que nada más se lo puede saciar. Y conocemos el fin de este tipo de historias. Pero ese amor que aparenta dar a los suyos no es una prioridad, ni mucho menos una razón para que el hombre se niegue a sus propios deseos y placeres. Hermanos, es este el sistema de creencia e ideología de este mundo. Buscar lo tuyo, buscar y acomodar tus intereses por encima de cualquier otra cosa. Tu felicidad es lo más importante, ¿verdad? Eso es lo que dice. Eso es lo que llena estadios, eso es lo que llena auditorios. Eso es lo que hace que la gente se pare y aplauda. Eso es lo que perseguir tus sueños, alcanzar tus metas, ser lo mejor que puedes ser. Bueno, todo eso, si está realmente sustentado con la Escritura, teniendo como prioridad un amor a Cristo, va a ser muy distinto a lo que este mundo se refiere. Alcanzar tus metas y tener esa vida que tanto anhelas en un lenguaje bíblico
implicaría una negación continua al yo. Implicaría un amor continuo a tu prójimo. Implicaría un perdón a aquellos que te ofenden. Implicaría una actitud de servicio y de humildad día con día. Hermanos, implicaría una negación al yo. Exactamente lo opuesto de lo que este mundo afirma. Lo que la multitud deseaba era continuar ser saciados, ver milagros, quedar bien con todos, continuar teniendo ese respeto ante la sociedad, continuar teniendo eso que la gente le podía aplaudir o le podía reconocer. Miren lo que menciona la gente. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo, versículo 33. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Nada tontos, ¿verdad? Jesús les dice, el pan de Dios, el verdadero pan del cielo, es que el que da el Padre, y este es el que da vida al mundo. Y la gente dice, anótame, yo estoy ahí. Pasamos la lista, pasamos la libreta y pues todos nos anotamos. Algo gratis, un pan del cielo, dánoslo siempre. Y es ahí donde viene la afirmación del yo soy. Esta afirmación que por supuesto también tiene connotaciones muy importantes, porque tras hasta Éxodo, cuando nuestro Dios se revela a través de esta zarza ardiente a Moisés y le dice, yo soy el que soy. Yo soy. En otras palabras, trasciendo completamente todo lo que hay. Y nuestro Señor Jesús, al afirmarlo, no solamente afirma su deidad, sino que a través del estar presente ahí, encarnado frente a ellos, de igual manera su humanidad, el verbo encarnado, Dios hecho hombre. Yo soy. Esta es una de las tantas afirmaciones del yo soy. Y mientras la multitud lo que estaba esperando del pan es ese descanso y no tener que trabajar por todo aquello que necesita él y su familia para su sustento, lo que Jesús viene a hacerles ver es algo muy distinto a simplemente saciar sus estómagos vacíos, simplemente saciar su placer momentáneo o su deseo de placer momentáneo. Porque como ya lo dijimos, para aquel momento, para la audiencia podía ser pan, pero hoy puedes ponerle el nombre que tú quieras. Finalmente, esa es la meta de la sociedad y del hombre en nuestros tiempos. El placer y obtener para su propio beneficio. Danos siempre este pan. Jesús les dice, yo soy el pan de la vida. Y eso lo tienes que reconocer. Por eso hablábamos de estos dos claros requisitos, el reconocimiento de poder saber quién es Él y ahora, por supuesto, lo que implica el reconocer quién es Él. Porque en el momento que reconocemos y nuestros ojos son alumbrados para poder ver quién es Jesús, o le rechazamos o le seguimos. Porque la obediencia finalmente es aquello que es demandado. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Ok, el yo soy ha hablado. Aquel que extendió los cielos y anda sobre las olas del mar, Job 9:18, se ha presentado frente a ellos y les dice, yo soy el pan que descendió del cielo, el pan de la vida. Ahora es necesario venir a mí para no tener hambre y creer en mí para nunca tener sed. En otras palabras, este mensaje no es un mensaje simplemente motivacional para ponerlo en la ventana. Y no es un mensaje simplemente para poder levantarnos, aplaudir y ponernos felices y salir de un lugar. Implica obediencia, implica que no podemos quedarnos con los brazos cruzados, que no podemos simplemente ser indiferentes. O de lo contrario, vendrá el castigo divino. Si realmente estás necesitado y si realmente estás hambriento y reconoces tu necesidad, ven a Él. Por eso el mensaje de Lucas, ¿cuál es? No he venido a llamar a pecadores, a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Bienaventurados, ¿quién? ¿Quiénes? Los pobres, los hambrientos.
¿Por qué? Porque son aquellos que entienden su necesidad. Hermanos, aquellos que piensan tenerlo todo, o que piensan sabérselas de todas, o que piensan que en base a su retórica, a sus habilidades, a su manera de ser, a sus posesiones, a sus riquezas, a su trabajo, van a obtener todas sus metas en la vida, no son los que quieren el evangelio. Ellos ya tienen su recompensa. Ahí está su recompensa, por lo que han estado trabajando. Y Dios en su misericordia les ha concedido tal vez tener lo que tienen hasta ahora. Pero ahí no acaba todo. Al recibir hoy este mensaje, no podemos simplemente caminar e ignorar como si nada hubiese pasado. Aquí es una confrontación entre el continuar viviendo para ti o el entender que es necesario negarte. El continuar viviendo para ti, encontrando satisfacción en las migajas de lo que este mundo ofrece, o negarte a ti y ser saciado por el pan que descendió del cielo. No es el que va a conceder todos tus deseos egoístas, es el que va a satisfacer tu mayor necesidad. Es el Padre quien concede venir a Él. Versículos 37 y 39. Todo el que Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí de ningún modo le echaré fuera. Esta es la voluntad del que me envió, versículo 39, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, versículo 40. Pero es necesario venir a Él. Es necesario creer en Él, porque creer en Él significa confiar plenamente y reconocer que solo en Cristo hay salvación. Hechos capítulo 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Hermanos, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie más viene al Padre si no es a través de Él. Y Él, la puerta, el buen pastor, la luz de este mundo, el pan de vida, es quien establece los requisitos para poder andar en ese camino. Y el requisito primordial y esencial es: ven a Él, cree en Él. En otras palabras, primera a los Tesalonicenses 1:9, dejar tus malos caminos, voltearte de tus ídolos y seguirlo a Él. ¿Qué tan difícil puede ser eso? Puede ser muy difícil. De hecho, imposible en nuestras fuerzas. Por eso es que necesitas ayuda. Y por eso es que son bienaventurados los pobres, aquellos que reconocen que tienen que estirar la mano y decir: Señor, yo no puedo. No los poderosos, no los coaches motivacionales que vemos en internet, que te dicen que el secreto está en ti, que tú puedes ser la mejor versión de tu vida en este año. Sí, seguramente puedes, siguiendo en el lodo de tu propio pecado y recibiendo el aplauso y el reconocimiento de este mundo. Ahí está tu recompensa. Pero el mensaje del Evangelio es un mensaje donde es Dios quien levanta al caído, es Dios quien fortalece esas piernas caídas, es Dios quien sacia con el pan de vida y con esa agua genuina y verdadera para satisfacer esa sed. Esa sed que tanto batalla el hombre en poder saciar, y realmente continuará batallando toda su vida. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Los dos lados de la misma moneda. No he venido a llamar a justos, he llamado a llamar a pecadores al arrepentimiento. Un cambio de mente, un cambio de dirección, un cambio de comportamiento. Un dejar atrás todo aquello que parecía ser tan placentero, que te ha traído solamente decepción y destrucción. Y poder contemplar al pan que descendió del cielo, el pan de vida. ¿Cómo culminábamos la semana pasada? ¿Recuerdan ustedes las palabras de nuestro Señor Jesús?
No podemos estar buscando, en un sentido, voltear atrás y poner la mano en el arado. No se puede. No podemos estar buscando complacer y continuar viendo todo aquello que dejamos, admirando y deseando, y pensar que estamos sirviendo a nuestro Dios. Inevitablemente vamos a ir mal, a ser un fracaso. El arrepentimiento y la fe, el venir a Él, el creer en Él, significa que por fin, en su luz, puedes contemplar lo podrido que estaba, o podrido que estaba tu corazón, lo podrida que estaba tu vida, de manera que puedas desechar todo eso y decir, Señor, es que yo no sabía, no estaba consciente, pero ahora en tu luz vemos la luz. Es un don de Dios, hermanos. Y es un don de Dios que podemos estar aquí y comenzar un año y ser recordados de su evangelio. Sin importar nuestra edad, sin importar tu edad, sin importar mi edad, sin importar nuestro trabajo, sin importar nuestra ocupación, sin importar nuestra condición o estatus económico. El pan de vida es Jesús. Él es el agua que sacia nuestra sed. Deja de que tus placeres egoístas quieran establecer o trazar el camino a Cristo. No es así. No es venir a Él para que me dé lo que tanto quiero. Es venir a Él para que puedas comprender realmente lo que tanto has necesitado, lo que tanto tu vida anhelaba y no podía encontrar en nada más. En Juan capítulo 3, versículo 36, tenemos unas palabras contundentes. Es Jesús quien dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Pero me va muy bien. Pero mira la salud. Pero mira mis posesiones. Pero mira mis carros. Pero mira mi casa. Pero mira cómo estoy prosperando. Que nuestro corazón se llene de compasión realmente por aquellos a nuestro alrededor que no obedecen al Hijo, se jactan de su aparente prosperidad, sin saber que la ira del Dios justo y santo permanece sobre ellos. Y que en esa compasión podamos hacerles ver. Y que hoy, si estás tú en este lugar, te puedas dar cuenta, si no obedeces al Hijo, la ira de Dios está sobre ti. No podemos ser indiferentes, hermano. No podemos ser indiferentes. Mientras unos se apartaron de seguir al Maestro, y eso lo vemos más adelante en el capítulo 6, muchos discípulos se apartaron y ya no andaban con Él. Otros respondían en obediencia. Y otros más, Juan capítulo 12, creyeron en Jesús, pero a causa de los fariseos no le confesaban. Juan versículo 12, versículos 42 y 43. Y déjame te leo lo que dice el versículo 42 y 43. A causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Versículo 43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. El temor al hombre se convierte en un obstáculo. El temor al hombre es algo que dirige las vidas de muchas personas hoy. Y hubo gobernantes en el tiempo de Jesús que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios.
Que el Señor te conceda hoy darte cuenta lo vano y pasajero que es la gloria de los hombres. Es gracias a Dios que Jesús no vino a satisfacer lo que el hombre pensaba necesitar. La lógica de Dios no sigue las reglas de la mercadotecnia para el lanzamiento de un producto. No necesitó un estudio de mercado Dios para saber lo que el hombre decía que necesitaba. Él ya envió a su Hijo para morir por nuestros pecados. Es Jesús quien vino al mundo, nació en Belén, que por cierto tal vez alguno de ustedes sabe, significa casa de pan, para hacer un sacrificio justo y morir en nuestro lugar. Hoy vemos su amor reflejado en su encarnación y hoy sabemos que descendió del cielo y sabemos que ascendió al cielo y sabemos que su venida tenía que ser así para que el Hijo del Hombre, Jesús, al ser igual a nosotros, padeciera, viviera esa vida justa y padeciera por los pecados de los suyos. Él es el pan que descendió del cielo, es una obra de Dios de principio a fin, la salvación es de Él. Él es el nuevo maná, el punto culminante en los propósitos salvíficos de Dios. Es a Él quien debemos de fijar en toda nuestra atención. Es Él el que ha establecido las condiciones para seguirlo nuevamente. Y eso es dejarlo todo. Porque dejándolo todo, obtendremos el ser saciado, el ser alimentado, el ser lleno. Hermano, tendremos todo lo que nuestra alma necesita, pero que en este momento tu orgullo y tu necedad no te permiten observar. Que sea su palabra, hermanos, la que pueda encender esa luz en tu mente y en tu corazón y no te deje estar tranquilo, no te deje estar en paz hasta que vengas a los pies del Salvador, contemplando quién es Él, reconociendo quién es Él y obedeciéndole, viniendo a Él y creyendo en Él, para no mirar atrás. ¿Quién se ha creído que es este? Comenzábamos diciendo, pues ¿quién se cree que es para pedirme todo? Es el Dios del universo, el pan que descendió del cielo, el único merecedor de toda gloria y adoración, aquel que merece todo de nosotros.